Los pasajes en la palabra de Dios y vamos a entrar en la primera parte de este mensaje, el rastro de la sangre. Evangelio de Mateo, hermanos, si puede buscar ahí en el capítulo 26. Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Y una vez allí ponemos nuestra mirada en el versículo 26. Y así dice la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El rastro de la sangre. Un rastro, hermano, es una huella fácil de seguir. Un rastro es una huella fácil de identificar. Un rastro es una señal impresa en la tierra. Y nosotros nos ocuparemos del rastro de la sangre. El rastro es una marca que no falla. Y las Escrituras nos guían con exactitud en un paso a paso en el rastro de la sangre de Jesús. En este pasaje que hemos leído de Mateo, lo primero que nos encontramos es una sangre anunciada. El Señor habla con los discípulos sobre un nuevo pacto, mi sangre. Se anuncia esa sangre. Este encuentro aquí era una reunión de recordación. Era la celebración de la Pascua, de la liberación del pueblo de Israel, donde tuvo como protagonista la sangre del Cordero. Cuando nosotros recordamos aquel Cordero sacrificado por cada familia y la sangre de ese Cordero inocente marcado en el dintel de cada puerta para ser protegidos del ángel de la muerte, al recordar esa sangre, estamos frente a una proyección de la obra de Cristo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor dice aquí sobre la sangre, Él anuncia: esta copa es mi sangre, y dice que es derramada por muchos. Algunos grupos de distintas doctrinas le dan otro rumbo a eso. Para mí es muy claro, el pueblo de Israel era un grupo pequeño de un poco más de 3 millones de personas allí en Egipto, y el Cordero fue derramado por esos 3 millones. Pero ahora el Cordero en la cruz iba a derramar su sangre por todo el mundo, y esto es mucho. Dice: mi sangre será derramada por muchos. Ahora, hermanos, allí estaba el recuerdo de la Pascua. Y allí estaba el pan y estaba la copa. Y de pronto el Señor parte el pan y lo comparte con los discípulos. Eso, hermano, está hablando del cuerpo del roto. Lo que dijo Isaías, hermanos, de aquel cuerpo herido y molido por el pecado. Recuerda Isaías 53:5. Y ahora el Señor le dice: tomá, ofrece su cuerpo. Así como en ese pan le dice: tomá, como para que los discípulos lo reciban y para que el cuerpo que fue entregado en la cruz por nuestro pecado sea recibido por nosotros como nuestro Salvador. Tenemos que poner la mirada en el pan y tenemos que poner la mirada en la copa, y Él extiende la copa y le dice: bebed, esta es la sangre del nuevo pacto. Y entonces tenemos que preguntarlo: si hay un pacto nuevo, ¿cuáles son los viejos pactos? ¿Cuáles son los antiguos pactos? A saber, alguno de ellos. Hubo un pacto en el huerto del Edén que estuvo basado en palabras.
Dios le dijo al hombre y a la mujer en aquel pacto que podían comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comieres, moriréis. Hubo un pacto basado en palabras. Hubo un pacto en palabras también hecho con Noé después del diluvio. Dios puso una señal en el cielo que es el arco iris, que lo podemos ver hasta nuestros días en recordación de que nunca más Dios va a destruir este mundo por agua. Ese pacto con Noé fue en palabras. No voy a entrar en detalle, solo voy a mencionar, había pactos condicionales y habían pactos incondicionales. Pero en el camino encontramos otro pacto, el de los mandamientos, hecho en tabla y en piedra. En tabla y en piedra. Y ahora aquí la Biblia nos habla de un nuevo pacto. Ya hemos mencionado algunos de esos pactos. Y ahora hay un nuevo pacto. Este es definitivo. Y este pacto no está hecho en palabras, no está hecho en tablas, no está hecho en piedra. Este es un pacto en sangre. Y dice, quieren ser parte de este pacto, tienen que beber de esta copa. Es decir, tienen que tener un encuentro con la sangre. Y para encontrar esa sangre, el pecador tiene que seguir el camino hasta la cruz y encontrarse con la sangre que fue derramada en la cruz. Desde esta jornada a la cruz hay un largo trecho. Y los hijos de Dios, hermanos, hemos recorrido ya ese camino. Un pacto hecho con muchos. Quiero que note aquí otra palabra. Dice la palabra de Dios, verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa palabra remisión ya la he explicado alguna vez, pero voy a aferrarme a este detalle. La palabra remisión tiene que ver con un olvido de nuestros pecados. Dios sabe que somos pecadores, pero cuando entramos en el pacto, Dios se olvida de nuestros pecados, porque Él mira a través de la sangre y Él se olvida. Miqueas en el Antiguo Testamento hablaba, en el capítulo 7, versos 19 al 20, habla que Dios sepultó, se olvidó de nuestros pecados y los sepultó en el fondo de la mar. Hermanos, la Escritura habla de esto, de que Dios, dice Hechos 17, 30 y 31, dice que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Remisión de pecados, Dios se olvida, porque ahora ve nuestra vida a través de la sangre preciosa. Aquí en este primer punto, hermanos, nos detenemos para ver el anuncio, una sangre que fue anunciada. El Señor estaba explicando a los apóstoles, miren este pan roto, recibidlo, miren esta copa, bebedla. Y aquí en estos dos símbolos está el sacrificio, está la muerte y está la resurrección. En el pan y en la copa vemos esas cosas. Y ahora el Señor dice aquí, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es lo mismo que dice en 1 Corintios el capítulo 11 y en el verso 26, cuando dice, cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa la muerte del Señor, anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y aquí dice exactamente lo mismo, la voy a beber de nuevo, hay una promesa de reencuentro. Los que entran en este pacto, en la sangre de Cristo, hay un reencuentro y un encuentro con nuestro Salvador. Y ese será de duración eterna. Dice la palabra de Dios aquí que cantaron el himno. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 30, Mateo capítulo 26, ahora versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí estaba el pacto y se desató la alegría. Lo que cantaron allí fue parte del Salmo 118. Eso se acostumbraba a hacer, eran los cánticos Jalel, conocido con ese nombre. Y después de tener esa gran noticia del anuncio de la sangre que iba a ser derramada, ahora cantaron el himno
y salieron al monte de los olivos. Y allí apareció Judas el Iscariote con la turba y todo lo que ya conocemos. Pero dice aquí que hay una sangre anunciada. El rastro de la sangre. Demos un paso más siguiendo esta sangre y hablemos ahora unos minutos acerca del valor de esta sangre preciosa. Porque la Biblia califica a la sangre del Señor como una sangre preciosa. Observe esto en Primera de Pedro, el capítulo 1. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 18. La primera carta de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18, así nos dice la palabra del Señor. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez la figura del cordero, el de la Pascua del Antiguo Testamento, el cordero de la cruz, Cristo Jesús, sin mancha, sin contaminación. Eso quiere decir que ese cordero reunía las condiciones para morir por nosotros y salvarnos. Y cuando vemos el sacrificio del cordero en la cruz, notamos que esa sangre es preciosa. Amén. Y dice que es mucho más valiosa que los valores que el hombre le da al oro y la plata. Es más valiosa, es más preciosa que el oro y que la plata. Es la sangre preciosa de Cristo ofrecida en la cruz. Una sangre anunciada. Una sangre preciosa. Y siguiendo el rastro de esa sangre, ahora nos vamos a detener a ver la sangre que tiene virtud. Cantamos nosotros aquí, hay poder en la sangre de Jesús, la virtud. Veamos un pasaje aquí en la palabra ahora. Primera de Juan, ya que está ahí cerquita después de Pedro, vienen las cartas de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Estamos persiguiendo en este texto la virtud de la sangre preciosa de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una sangre preciosa. Y ahora agrega la Escritura una sangre que nos limpia de todo pecado. Pues eso es parte de la virtud de esa sangre. La palabra virtud, hermanos, significa una fuerza para producir o causar un efecto. Eso significa la palabra virtud. Una fuerza para causar o producir un efecto. ¿Cuál es la virtud de la sangre? Nos limpia de todo pecado. Ese es el efecto que produce. Ese es el efecto que produce, hermanos. El efecto que causa. Nos limpia de todo pecado. Ahora, hay algunos que a veces se cuestionan. Dice, pero tal pecado que fue muy grave en mi vida, Dios lo perdonó, Dios lo limpió. Esta sangre tiene virtud para limpiar todo pecado, todo pecado, dice la Escritura. Y observe el texto vecino, el versículo 9, como dice la palabra. Dice, si confesamos nuestros pecados, los que usted considera graves, increíbles, imposibles. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 7 que leímos, ¿con qué nos limpia? Con su sangre. Dice ahí, versículo 7, que Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado con su sangre. La sangre que tiene virtud. Un poco más adelante en Apocalipsis, capítulo 1. Este versículo ya fue mencionado el domingo anterior. Apocalipsis, el capítulo 1. Hay otra enseñanza que fortalece la virtud de la sangre de Cristo. Apocalipsis 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está otra vez la enseñanza de la virtud de la sangre. Dice la palabra de Dios que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál es el efecto que causa esa sangre? Trae limpieza al pecador. Es la virtud de la sangre. Seguimos adelante, el rastro de la sangre. Y quiero hablarles de la sangre y su obra redentora. Ese es el nuevo paso, es el nuevo rastro que seguimos. Y buscamos en Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3, versículo 23. Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. Vea cómo dice ahí la palabra del Señor. Lo va a encontrar como muy conocido a este texto. Dice la palabra de Dios aquí: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué cosa? En su sangre. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está la enseñanza de remisión también. Pasó por alto los pecados. Nos detenemos un momento aquí en la palabra redención. Es la palabra rescate. El rescate mediante de un precio. El precio de nuestra salvación fue su sangre preciosa. Esa sangre es el precio para la redención, para ser rescatados del mercado del pecado y hacernos libres y herederos de la vida eterna. La sangre y su poder, la sangre y su virtud, la sangre que fue anunciada, la sangre que nos limpia de todo pecado, nos redime, nos rescata y nos introduce en la familia de Dios. Después en su casa usted puede leer un evento futuro, algo que sucederá en breve tiempo, de Apocalipsis 5 y el versículo 8 al 10. Allí habla de el Cordero que abrió los libros, y allí había gente que cantaba un cántico nuevo y decía: porque tú nos has redimido con tu sangre y nos has hecho delante de Dios reyes y sacerdotes. El logro de la sangre nos redimió, nos rescató y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Pero aquí, ahora en Colosenses, quiero que busque un momento allí. En la carta a los Colosenses, el capítulo 1, estamos hablando de la obra de redención en la sangre, del poder que tiene esa sangre para rescatarnos del pecado. Dice la palabra de Dios en ese sentido, aquí en Colosenses, capítulo 1. No lo he dicho al principio, pero creo que estaba sobreentendido. Cada uno de los puntos que estamos presentando tiene mucho más textos bíblicos. Solamente estamos haciendo algo breve porque este va a ser una primera parte. Ya seguiremos en otra prédica profundizando al respecto. Pero aquí en Colosenses me voy a tomar un tiempito para leer el contexto. Porque el versículo central que quiero compartirles es el 14, pero voy a comenzar desde el versículo 10. Observe, Colosenses, el capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo y dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso quiere decir de la vida eterna, ¿no?
nos hizo aptos de participar de la vida eterna, de la herencia de los santos en luz, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, todo lo que viene diciendo aquí, y llegamos a la parte final, de los logros de la sangre en la redención, nos hizo aptos, nos puso en condiciones de ser herederos de la vida eterna, junto con los santos en luz, es decir, junto con otras personas que creyeron en Cristo como el Salvador y sus pecados fueron lavados por esta sangre, los que tuvieron la misma experiencia que nosotros de ser redimidos, rescatados por la sangre de Cristo. Y ahora dice la Escritura, hermano, que esa redención tiene el alcance de habernos sacado de las tinieblas, es decir, bajo el dominio del diablo, que es el príncipe de las tinieblas, nos sacó de ese lugar y nos trajo al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, somos de Cristo. ¿Qué logró ese hecho? La sangre. Por eso dice, este logro es porque tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. No lo vamos a leer, pero las mismas palabras dice Efesios 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. No hay razón para dudar si nuestros pecados han sido perdonados. Si usted tuvo contacto con la sangre de Cristo y fue salvo por ella, todos nuestros pecados han sido perdonados. La sangre anunciada, la sangre que tiene virtud, la sangre que tiene poder, la sangre de la redención. Un paso más, siguiendo el rastro de esta sangre, aquí en Colosenses también, le quiero hablar de la sangre de la cruz. Ahora nos enfocamos en la sangre de la cruz. Alguno puede mirar la sangre que Cristo derramó en el huerto de Getsemaní. Dice la Escritura que sudó grandes gotas de sangre. Alguno puede mirar en la sangre que le salió, brotó de su cuerpo cuando fue azotado por el látigo. Otros pueden mirar la sangre que salió de sus sienes cuando le pusieron la corona de espinas y le golpearon en la cabeza. Hasta alguien puede mirar en la cruz y ver la lanza del soldado abriendo su costado y saliendo agua y sangre hasta la última gota. Pero hay una cruz, hermano, que fue teñida en sangre preciosa. Hay una cruz que fue teñida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que logró esa sangre allí. Observe, Colosenses 1, verso 20. Colosenses el capítulo 1 y el versículo 20. Viene hablando de Cristo todo el capítulo. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Otro logro de la sangre de Cristo, el seguir el rastro de la sangre del Señor nos lleva a la cruz y vemos que Él, entre otras cosas, soluciona el gran conflicto, el conflicto del hombre pecador con un Dios santo. Y allí se produjo el punto de encuentro, fue en la cruz. Y lo que habilitó ese encuentro entre el hombre pecador y el Dios santo fue la sangre preciosa de Cristo. Y el resultado de ese encuentro fue paz. Y ahora tenemos paz con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Ya la ira de Dios no está en contra nuestra. Ahora Dios nos mira a través de su Hijo amado Jesucristo. Y hay paz entre el hombre pecador y el Dios santo mediante la sangre de la cruz. El rastro de la sangre, el rastro de la sangre. Una última cosa diré en esta mañana y dejaré más material para otras prédicas sobre la sangre. En Hebreos capítulo 12, ahí vamos a terminar, hermano. Nuestro mensaje en Hebreos el capítulo 12. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 24. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 24. El primer texto que leímos de la sangre anunciada, dijo el Señor Jesucristo,
bebed de esta copa que es la sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos. Y ahora miren lo que habla aquí, Hebreos 12, verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahora mire aquí, hermano, dice la palabra de Dios, el mediador del nuevo pacto. Dijo Pablo a Timoteo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dijo Pablo que era? Jesucristo, hombre. Y aquí está el mediador del nuevo pacto. El que nos acerca al Padre Celestial, el que nos acerca a la familia de Dios. Y dice, Él es el mediador del nuevo pacto. Este pacto no tiene que ver con los pactos del Antiguo Testamento. Este es un nuevo pacto y Él es el mediador, quiere decir que Él es la garantía. Su obra en la cruz es la garantía, su muerte y resurrección es la garantía de que este pacto tiene valor, que está vigente. Este pacto, hermano, está basado en la sangre de Cristo rociada. Eso hablaré en otros mensajes. La sangre rociada, Pedro habla de esa sangre salpicada, rociada. Y ahora descubrimos algo. Dice la palabra de Dios, ponga la mirada en el verso 24 otra vez. Dice, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla. ¿Notó eso? No es una sangre muda, es una sangre que tiene un mensaje. Es una sangre que comunica. Es una sangre, hermanos, dice aquí, que tiene voz propia y voz única. Es la voz de la sangre de Cristo que llama desde la cruz al pecador a venir al arrepentimiento para encontrar salvación. Esta sangre habla y dice que habla mejor que la de Abel. Abel, que fue muerto por su hermano Caín. Y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Recuerda? Y dijo Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, porque la sangre de Abel clama desde la tierra. La sangre de Abel, en su clamor, estaba pidiendo justicia por ese crimen que se había cometido contra él. La sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Cristo clama por misericordia y perdón de pecados. Ese es el clamor, ese es el mensaje de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, su voz dice, Dios, ten misericordia de los pecadores. La sangre de Cristo tiene como voz diciendo, Dios, ten misericordia, salva a estos pecadores. Esta sangre habla mejor que la de Abel. Tiene un mejor tono. La sangre que clama por nuestra salvación. Es necesario que una persona pecadora mire hacia la cruz y la sangre que allí fue rociada, la sangre que allí fue derramada. Y si alguien toma contacto con la sangre de Cristo, se encontrará con la joya más preciosa que el ser humano pueda conocer. Y esa joya es la salvación eterna. Amén. La salvación eterna. Solamente se consigue tomando contacto con la sangre de Cristo. Miramos al monte Calvario y encontramos una cruz bañada en sangre, teñida en sangre. Esa sangre en la cruz del Calvario nos recuerda que hay una permanente salvación. El hombre de hoy, del siglo XXI, puede levantar su mirada y ver esa sangre, contemplar. Y esa es la sangre que fue anunciada. Esa es la sangre, hermanos, que hemos visto, que tiene su valor. Es preciosa, es una sangre preciosa. El pecador puede mirar a la cruz del Calvario hoy y encontrar en esa sangre la virtud,
la virtud de que esa sangre puede producir el efecto de limpiarnos de todos nuestros pecados. Y si el pecador mira la cruz, encontrará en esa sangre la redención, el modo de ser rescatado del pecado y ser traído al camino angosto de la salvación eterna. Si el hombre pecador pudiera mirar a la sangre de la cruz, oirá su voz que le está llamando al arrepentimiento y ofreciéndole la joya más preciosa, que es la salvación eterna. Hemos seguido en buena parte el rastro de la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús, quien murió. Oremos a Él. Vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Al recorrer tu palabra y seguir el rastro de la sangre, sentimos esa plena certeza de nuestra salvación eterna, de que nuestros pecados han sido lavados y perdonados, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y gracias por ese sacrificio, Señor, que has hecho ocupando nuestro lugar. Y gracias, Señor, por esa salvación eterna que has conseguido para nosotros, que somos pecadores, que somos indignos, pero tú has logrado mediante la sangre de tu cruz. Bendice tu palabra, Padre. Bendice nuestras vidas y todo lo que queda de esta ceremonia, que siga siendo para gloria y honra de tu santo nombre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Hermanos, que Dios bendiga su palabra, y tenemos que estar bien animados, hermanos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.